Mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Mis cordiales saludos para todos, esperando que todos se encuentren bien. Estoy aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, a donde tengo más de 20 años viviendo. Gracias al Señor, salvado por su gracia. Yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Llegué al Señor confesándole mis pecados y Él me perdonó mis pecados. Y ahora tengo la seguridad de la salvación. Quisiera hoy nuevamente exponer el mensaje de la palabra de Dios. Voy a cantar una sola estrofa del himno número 12 del himnario de las asambleas, que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Voy a leer la segunda. Aún hoy a prueba está Jesús. Puedes negarle y dejar su luz. Fiel puedes ser y tomar tu cruz. ¿Qué harás tú con Cristo? A Cristo tú quieres rechazar como Pilato y ser neutral. Quieres tus culpas a Él contar. ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. Pronto tendrás que decirte conmigo qué hará Él. ¿Quieres tus culpas a Él contar? Tienes que llegar a Él y confesarle tus pecados a Él, y Él es amplio en perdonar. Ya he orado con gracias al Señor y quisiera leer nuevamente en el Evangelio según Lucas, el caso del rico y Lázaro. Me animé hace 2 días a leer otra vez en esta escritura, porque repartí en estos días, cuando yo salgo a hacer cualquier diligencia, siempre aprovecho un poquito de tiempo y reparto algún folleto o algo. Y me encontré una persona y le regalé estos tipos de cuadros, y por detrás tienen la carta gráfica, y empezó una conversación. Y él dice que el infierno no existe. Otros dicen que sí existe, pero que Dios no va a arrojar al pecador allá, porque Dios es un Dios de amor. Pero la Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, quisiera hablarte sobre uno que está en ese lugar. Quisiera primero leerte las escrituras y apoyarme con otras escrituras. Había un hombre rico, esto está en Lucas 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendor. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento.
Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalo. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés, a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Quisiera leerte otra escritura en el libro del profeta Isaías, el profeta mayor, Isaías 14, versículo 9. El Seol es el mismo lugar de condenación eterna, el infierno. El versículo 9: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muerto, en que tu venida saliesen a recibirle. Hizo levantar de su silla a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán cama y gusano te cubrirán. Descendió al Seol tu soberbia. La persona, cuando muere en sus delitos y pecados, su soberbia, sus pecados, se van con él al lugar de condenación eterna. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, te quise leer nuevamente en este evangelio según Lucas. Como muchos dicen que el infierno no es real, pero el que habló en muchas oportunidades sobre ese lugar de condenación, y él fue el mismo Señor Jesucristo, y por eso Dios le, como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el centro del evangelio, él es el centro de la salvación. El Padre le dio toda autoridad a él, y para que usted pueda ser reconciliado con Dios, tiene que ser por medio de la persona del Señor Jesucristo. Te leí un versículo que dice en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El ser humano no puede relacionarse con Dios con el pecado, porque nació pecador a causa de los primeros padres, que era Adán, y pasó el pecado a todos los hombres y la muerte. No había solución, pero Dios ha tenido solución para el pecado por la fe. Vemos los profetas, aquí vemos que el Señor, aquí están hablando el Señor de esta escritura de los profetas. Para los que escribió este libro de Lucas, no fue apóstol, él fue un gentil, pero fue un evangelista, y Dios lo quiso utilizar. Entonces, cuando uno lee el principio de aquí de este evangelio de Lucas, y este fue el mismo que escribió Hechos de los Apóstoles, Lucas anduvo con los discípulos, y él pudo recopilar todo lo que el Señor le enseñó a los discípulos, y podemos notar que todos los evangelios concuerdan con este evangelista Lucas. Él anduvo con Pedro, anduvo con todos ellos, y también con el apóstol Pablo, porque cuando lo leemos en una carta, en una de las cartas, él dice: el médico amado Lucas. El apóstol Pablo recibía revelaciones del Señor, entonces él pudo ser uno de los que pudo relatar sobre todos los hechos, y también relató en Hechos de los Apóstoles todo lo que sucedió en la crucifixión del Señor, las enseñanzas y todo lo que enseñó. Entonces él era contemporáneo a todos ellos. Entonces vemos este caso del evangelista Lucas. O sea que esto no es una escritura, como dicen muchos, que es una parábola, no es un hipérbole, no, es un hecho real, que el Señor Jesucristo sabe que ese hombre está en ese lugar. Lo puedo leer en el primer versículo: había un hombre rico, o sea, murió
había quedó olvidado para Dios, porque ni siquiera el nombre de ese rico aparece aquí, solamente aparece el de Lázaro. Hacía banquetes. Esto era una costumbre de esas épocas, lo podemos leer en el Antiguo Testamento, podemos ver los banquetes en las bodas y todo esto. Entonces vemos que él vivía en banquetes, perdido en este mundo, en las bagatelas temporales de este mundo, pero él también era responsable del plan de salvación en esa época, que era por medio de los profetas, por la fe. Noé, cuando fue advertido por Dios, él construyó el arca que Dios le mandó que construyese, y por la fe condenó al mundo. Nosotros, por nuestra fe, nosotros no hemos visto lo que nos espera. Nosotros no vimos cuando crucificaron al Señor, pero nosotros creímos. Dichosos los ojos que no ven y creen. Pero no es nada mal creer, sino llegar a la fuente de salvación, confesarle tus pecados y alcanzar salvación. Es una relación personal que puede tener el pecador con el Señor si ha despertado su conciencia y dicen en su corazón y sabe que el evangelio es una verdad. Entonces vemos aquí que él vivía en sus banquetes, vestía bien, no tenía comida de sobra, porque el mendigo estaba buscando las sobras de lo que él comía en esa de la mesa, de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas a Lázaro, porque Lázaro tenía muchas llagas. Entonces vemos que murió, dice que murió. Todos vamos a morir, porque la paga del pecado es muerte, pero los que hemos creído en el Señor hemos sido reconciliados, y ya nosotros no estamos separados de Dios. Nos somos cercanos a Dios, y y el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para con Dios. Dios nos ve en la persona del Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí que murieron los dos. Lázaro fue al cielo, y el rico abrió sus ojos inmediatamente en ese lugar. Y él fue, el Señor dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Él no estaba en el cuerpo ahí, fue su alma. La persona, al morir, inmediatamente su alma va al lugar de condenación y baja con sus pecados, como te leí aquí en Isaías. Descendió al Seol tu soberbia, tus pecados. Igualmente descendió este rico a ese lugar, y ahí está él todavía clamando por esa gota de agua. Entonces vemos que había un hombre rico, olvidado para Dios totalmente, pero Dios está viendo todos los que están ahí. Hay una gran cima. Nosotros no, si nosotros morimos, vamos al cielo, no vamos a poder divisar los que están en ese lugar de condenación, ni ellos tampoco. Es una separación, no hay comunicación ni nada por el estilo, y esta es una escritura que lo relata muy claro. Entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ya era tarde para clamar, estaba pidiendo misericordia. Él le decía Padre Abraham, así como le dijeron los fariseos al Señor Jesucristo cuando lo estaban acusando, y él le dijo: los fariseos le dijeron: nosotros somos hijos de Abraham. El Señor le dijo que no, porque sus obras no eran las obras de Abraham. No, muchos le dicen el padre de la fe. Entonces vemos que tuvo una conversación. Dios podía conversar con los profetas, conversó con algunos profetas, conversó con Noé, audible una voz, podía escucharla, y los profetas también. En estos tiempos no, Dios habla a través de las escrituras al pecador, y el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado al pecador, y Dios es el que lo va conduciendo
a la persona del Señor Jesucristo, no de quien quiera, no es de quien quiera, ni de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Entonces él dijo, estoy atormentado en esta llama. Dile a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Él podía ver a Lázaro, pero no Lázaro. Pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste bienes en tu vida, Lázaro males, y bendiciones terrenales eran para la nación de Israel. Nuestras bendiciones de nosotros son celestiales. Entonces vemos que él les pidió, le exigió, él descendió con su soberbia, él le exigió, él no estaba en un punto de exigirle al padre Abraham, no podía. Nosotros no podemos exigirle a Dios. Nosotros los que hemos creído nos hicimos como niños, y usted también tiene que llegar a esa etapa de humillar su corazón. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Tienes que hacerte como un niño, humillarte para poder encontrar la salvación. Nosotros no podemos exigirle a Dios. Él fue el que hizo los cielos y la tierra, y Él nos dio vida y nos permite andar en esta tierra por su pura misericordia. Te ruego pues que envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Él tenía 5 hermanos y él sabía que podían que enviaran a Lázaro para que les testifique, a fin de que ellos también no vayan a ese lugar de tormento. Eran contemporáneos de él. O sea, que él en vida, él rechazó la oportunidad de ser salvo. Entonces él pudo haber escuchado el mensaje, mas Abraham les dijo, Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Entonces, él podía haberle testificado en vida, pero él no aprovechó su oportunidad, sino que vivió su vida aquí distraído en los deleites temporales, la vanagloria de los ojos, disfrutando de lo que es el sistema mundanal temporal. Tal vez tú te encuentres así, el diablo te está engañando, o tal vez te encuentres en una religión, no lo sé, no has tenido una experiencia personal con el Señor, no te has humillado todavía, es delante de Él, todo es delante de Él. Nosotros nos salvamos, nosotros solamente te comunicamos el mensaje de salvación. Entonces estos 5 hermanos eran contemporáneos a él. Esto fue una historia de la vida real, porque el Señor la relató, y fue en tiempo. Vemos aquí un periodo, está Abraham, si leemos el Antiguo Testamento, profetas. Entonces él llegó a ese conocimiento, pero él no aprovechó el tiempo que Dios le dio aquí en la tierra. Tú tienes que aprovechar tu tiempo aquí en la tierra de creer en el Señor para ser librado del lugar de condenación. Si llegases a morir hoy, tu alma iría directamente al infierno y abrirías tus ojos de una vez allá. Tu cuerpo va al sepulcro, pero va a haber un día que van a ser levantados todos los cuerpos de los sepulcros, y dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Y el mismo Señor está diciendo en el Evangelio de Mateo, no temáis a los que pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El alma va a ser unida con el cuerpo en el juicio del gran trono blanco. Vas a ser juzgado, no es difícil, y vas a ser juzgado por tu pecado, y más que todo por rechazar al único que te podía salvar, al que murió en la cruz. Con su sangre preciosa pagó la deuda y fue sepultado, y al tercer día resucitó, y Él es el único que te puede salvar.
porque él fue el único que agradó al Padre y en él no había pecado, y él era el único que podía satisfacer la demanda de la justicia de Dios, y ese día hace 2000 años atrás lo logró. En ese día del gran trono blanco van a estar todas las personas que rechazaron la oportunidad de ser salvos, cuando los profetas, cuando el Señor, el Dios del cielo les decía, paraos en los caminos, ellos andaban en su idolatría, en sus pecados, pero ellos no obedecieron, dijeron, no andaremos, y así anda el pecador hoy. Trata de detenerte, pensar, cambiar de manera de pensar, humíllate delante del Señor y vas y le pides por misericordia, perdón, que te perdone tus pecados, y que tú le puedas decir, como dijo aquel malhechor que estaba al lado de la cruz, que le dijo que ellos en realidad merecían por sus hechos, pero que él no merecía lo que estaba pasando, y él le pidió que pudiera estar con él en el cielo, y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si tú crees en el Señor, inmediatamente obtienes la salvación. Pero si mueres en tus delitos y pecados, te va a pasar como a este rico que está ahí, porque esta es una historia verdadera y la relató el Señor. Y abrió los ojos en el lugar de tormento y ya no podía testificar ni nada, ni ser salvo. Aprovecha en vida. Si crees en el Señor, puedes servir al Señor en cualquier área de la vida, llevando el mensaje de salvación. Que el Señor te ayude si alcanzas salvación y vida eterna. Que el Señor te pueda ayudar a ser salvo.